En 2010, Conor McGregor pierde una pelea en Cage Warriors. Después de esa derrota, algo en él cambia. Su cuerpo pasa por una transformación que dura casi 3 años y cuando llega a la UFC en 2013, su postura es completamente distinta. Cada inserción muscular en su cuerpo había cambiado. El pecho era más ancho, el abdomen estaba más estirado, su espalda alta y clavícula se habían abierto por completo, algo totalmente distinto al Conor de 2010. El cambio en la estética de su cuerpo nos muestra que no fue una ganancia de músculo. En esos 3 años, Conor logró perfeccionar la biomecánica de su cuerpo y cambiar la forma de sus huesos, transformando su postura de pies a cabeza. Y como la postura es algo que nos fascina en este canal, vamos a analizar estos cambios y explicar qué fue lo que hizo Conor McGregor para lograr esto. Podemos decir con certeza que todo comienza con su columna. En 2008 vemos una mala postura, incluso demostrando ser un atleta élite muy temprano en su carrera, a simple vista vemos las deficiencias posturales antiguas. Un patrón postural boxístico, redondeando sus hombros y tensando los brazos para proteger su mentón. Esto aplastó su postura y le generó una hipercifosis, cerrando su pecho, empujando su cuello hacia adelante, comprimiendo su columna y haciendo que su cuerpo ocupe menos espacio. Esto incluso le genera un acortamiento en sus dorsales. Antes eran cortos y acumulaban mucha tensión, pero cuando hace su primera aparición en la UFC en 2013, su cuerpo había cambiado por completo. Su columna se veía larga, mucho más descomprimida, pecho abierto, hombros en una posición mucho más alta y unos dorsales súper largos que conectaban a su cadera, indicando una conexión completa entre la parte superior e inferior del cuerpo. Muchas personas tienen el dorsal acortado, lo que indica compresión lumbar, y esto causa un levantamiento de las costillas frontales al intentar estirarse. En el caso de Conor, cuando se estira, vemos como sus costillas frontales permanecen cerradas, y esto permite una conexión perfecta con sus dorsales, abdomen bajo y tren inferior, además de garantizar un control máximo de sus hombros. Todo esto origina en su escápula, que es el principal estabilizador de la espalda alta. Gracias al fortalecimiento y alargamiento del músculo serrato anterior, Conor perfecciona su conexión escapular. El serrato no podíamos identificarlo con claridad previamente en el cuerpo de Conor, ya que tenía mucho más desarrollado el recto abdominal, que es ese famoso pack de abdominales frontales. Pero con su cambio estructural, su serrato se vuelve largo y visible, estirando su recto abdominal por completo. Para entender esto mejor, podemos ver la comparación con otros peleadores de artes marciales mixtas, como podría ser Georges St-Pierre, el cual tiene un recto abdominal comprimido y cargado, mientras que Conor parecería ni tener abdominales de lo largo que es su torso. Esta es una excelente medición para saber si tu columna está descomprimida o comprimida. En mi opinión, esta es la cualidad más destacable en la postura de Conor. Incluso podríamos decir que gracias al control de su serrato y sus escápulas, logró romperle la nariz a Donald Cerrone golpeándolo solo con su hombro. Eso sí que fue cine. Unas escápulas siempre listas, en posición correcta, le permitieron a Conor utilizar sus extremidades superiores como si fuesen látigos conductores de una potencia que emerge del suelo. Si bien a todos los peleadores en la teoría se les enseña a soltar el brazo y permitir que la potencia origine de los pies y la rotación de la cadera, en la práctica muy pocos tienen las conexiones musculares necesarias para lograr que esto suceda de forma correcta y fluida. Toda esta descompresión y estabilidad que Conor logró en su columna le habilitan acceso a unas conexiones increíbles en su tren inferior, y es que el tamaño de sus glúteos es muy difícil que pase desapercibido. Cada movimiento que Conor realizaba en 2010 lo hacía usando su espalda baja, pero después del 2013 mejora muchísimo la conexión con sus caderas. Si seguimos el largo de su dorsal, que recordamos que antes estaba cortado, después de este cambio se inserta en un glúteo medio muy tonificado, músculo que antes también estaba subdesarrollado, y es que la zona de su pelvis evolucionó. Antes sus caderas estaban estancadas en una retroversión pélvica, pero con la descompresión de su caja torácica y el desarrollo correcto de los músculos gluteales, Conor logra cambiar esto y neutraliza su cadera. Podemos imaginar que la pelvis es un cuenco de agua. Cuando está en retroversión, el agua se nos cae hacia atrás de la pelvis. Esto significa que se esconden nuestros glúteos y se acorta nuestro recto abdominal. Pero al neutralizar esta zona, logramos que el agua se mantenga balanceada sobre este cuenco
cuenco, que no se derrame, y esto nos brinda un equilibrio perfecto en nuestra cadera. Gracias a ese equilibrio es que Conor logra golpear y producir fuerza en ángulos que la mayoría de personas no pueden producir fuerza. Eso es lo que hace que sus knockouts sean tan maravillosos y estéticos. Al verlos en cámara lenta, incluso parecen una obra de arte. Es ese eje tan estable en su cadera el que le permite acelerar sus patadas y encontrar ángulos mientras mantiene un balance perfecto. Es más, a Conor se le hizo un análisis biomecánico y la distribución del peso mientras realizaba una patada fue literalmente perfecta. Es decir, no encontraron nada que ajustarle para que sea mejor. Es capaz de mantener una tensegridad única, que demuestra profunda comprensión por parte de Conor de la geometría y de la gravedad, ocupando cada ángulo con unas dimensiones vitruviales que parecen sacadas de una antigua pintura. No solo cambió la forma de su cadera y caja torácica, sino que también su cuello y cráneo cambiaron por completo. La zona cervical comenzó a alinearse sobre esta nueva posición de caderas y dejó de tener el cuello adelantado, logrando mantener su mentón protegido sin necesidad de redondear sus hombros y comprimirse. Conor, al entender esto, comenzó a basar su estilo de pelea en la medición de distancia, comprendiendo que su cuello no debía adelantarse para lograr golpear, priorizando la estabilidad de su columna en lugar de sacrificar su eje para conectar más golpes. Basándose en esta nueva postura, comienza a actuar en cada pelea como un francotirador que busca ángulos expuestos en tu mandíbula con una precisión quirúrgica, esquivando golpes por milímetros y logrando contragolpear a la perfección, haciendo sentir a los rivales que para golpearlo eran ellos los que tenían que sacrificar su eje. Y si sumamos esto a la capacidad de Conor de golpear mientras se desplaza hacia atrás, tenemos como resultado uno de los knockouts más espectaculares contra un José Aldo invicto. Y es que Conor invita a José Aldo a sacrificar su eje para entrar en el espacio de Conor, y Conor contragolpea con mucha precisión, una vez más demostrando su comprensión de la geometría y dimensiones a su alrededor. También podemos ver cómo con el paso de los años la estructura facial de Conor fue mejorando, se volvió más amplia y su asimetría facial se corrigió. En esos tiempos también lo vimos adoptar el hábito de la masticación, con el fin de fortalecer su mandíbula. La conciencia que Conor desarrolló y demostró en esos años es algo increíble. Incluso en 2015 se hizo 2 tatuajes que podrían tener que ver con este cambio postural. El primero fue un gorila en su pecho, teniendo en cuenta que los movimientos y las curvas que adquirió su columna en esos años son muy similares a las de un gorila. Y el segundo tatuaje fue de esquina a esquina de su columna, quizás en búsqueda de una representación, un detalle estético que solo aquellos entendidos de la postura podían comprender. Un mensaje quizás: soy el futuro de las artes marciales mixtas. Un mensaje de revolución. Vino a cambiar el juego. Y ahora la pregunta más importante es: ¿cómo Conor logró esto? Existen distintas teorías, pero la más convincente es conciencia absoluta. Un conocimiento y sensitividad que le permiten saber en todo momento cómo está ubicada su columna y controlar cualquier ángulo posible. Conor realizó un análisis profundo de cada músculo de su cuerpo, comprendiendo pieza por pieza del puzzle que es el cuerpo humano. Si sumamos eso a prácticas de respiración y un entrenamiento detallado que le permitió tener estabilidad absoluta en la zona de sus escápulas, tenemos como resultado un peleador con un estilo nunca antes visto. Y su desarrollo no fue solo físico, también incursionó en prácticas de meditación y visualización, en búsqueda de un control de su cuerpo y casi que de su destino. Trabajos de quietud y relajación que le permitieron estar presente y controlar sus emociones y músculos a la perfección en momentos de alta presión. El movimiento para mí es meditación. Una de mis citas favoritas de Conor Anthony McGregor, quien tuvo una de las posturas más brillantes del siglo XXI. Espero que te haya gustado este análisis. Puedes dejar en la caja de comentarios el nombre del deportista o famoso que te gustaría que analicemos a continuación. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal para aprender todo lo que necesitas saber sobre postura. Y si quieres conocer más sobre nuestro trabajo, puedes seguirnos en nuestras redes. Soy Tadeo Amador y nos vemos en el próximo video.